Transmitiendo en el 100.3 FM y www.patagoniamusic.cl. Somos Patagonia Music, la radio de los clásicos. Muy bien, queridos amigos, seguimos con nuestra programación de día lunes y ya estamos junto a nuestro invitado, el candidato a consejero regional por la provincia de Magallanes, don Jack Rux. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Buenas tardes ya, Mauro. Acá todo bien, seguimos en la semana ya en recta final, se podría decir, en la campaña, así que contento por el recibimiento que he tenido de los vecinos, así que, y obviamente con las ganas de seguir difundiendo qué es lo que hace un consejero regional, que es el cargo al cual yo postulo, y también obviamente mostrándoles y dándole a conocer mis ideas y propuestas, también para que me conozcan y voten informados, que creo que es lo más importante en estas elecciones. Sí, delante leí una encuesta Ipsos que hablaba precisamente de las percepciones de la gente y el conocimiento de los candidatos y lo importante que es que ustedes mismos sean quienes se muevan en distintos lugares en los medios de comunicación, pero también en la calle, para que la gente vaya percibiendo que hay, porque la gente sabe que hay elecciones, lo tiene claro con estas modificaciones los 2 días y todo, pero todo lo que tiene que elegir por ahí de repente se pierden. Sí, bueno, yo sigo bien crítico con los actuales consejeros regionales, los que van a reelección, en el sentido que ahora, a 2 meses de la reelección, han ido a los medios a dar a conocer sus ideas, propuestas y lo que han hecho, cosa que no debiese ser, debiesen estar desde el minuto 1 que fueron electos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía sepa qué es lo que hace un consejero regional y cuál es el trabajo que se está haciendo. Y es por lo mismo que pasa ahora que la mayoría de la ciudadanía, de los vecinos, no sabe qué es lo que hace un consejero regional, porque una de las falencias que hay es que los actuales consejeros regionales no han podido dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que se hace. Entonces, al menos yo es algo que desde el minuto 1, cuando sea consejero regional, voy a seguir en los medios, voy a seguir obviamente en terreno, fiscalizando, pero también dando a conocer qué es lo que hace el consejero regional y el rol fundamental que cumple en la región, que es aprobar, rechazar los proyectos y también mejorarlos. Sí, la gente tiene que ir entendiendo, bueno, también le compete mucho a los gobiernos de turno generar estas grandes campañas de difusión y de promoción. A la gente no entiende mucho y se le confunde, se le mezcla lo que es el delegado presidencial, lo que es el gobernador regional, en las provincias particularmente, donde también existe la figura del delegado, no entienden, pero si nosotros tenemos un delegado y tenemos que elegir un gobernador, ¿y qué pasa con el delegado presidencial? Entonces hay una confusión ahí bastante extraña respecto a qué es lo que hace cada uno, y que creo que falta mucha difusión para que la comunidad esté clara, porque se va a enfrentar a un montón de papeletas ese día y va a tener que tomar decisiones. Sí, además otro tema es cómo funciona el sistema de elecciones, que para alcalde y gobernador es relativamente fácil, pero tiene una diferencia, que en el caso de alcalde no hay una segunda vuelta. Eso quiere decir que el que saca un voto más que otro candidato que ya es electo. En cambio, en la de gobernador, en el caso que ningún candidato supere el 40% de los votos, habría una segunda vuelta con los 2 candidatos mayor votados. En cambio, en concejal y consejero regional se va por listas, en la cual toda la lista suma, todos los candidatos de la lista suman para esta lista. Entonces es un poquito más engorroso el sistema, porque muchos me han preguntado, ya, pero ¿se vota por uno o se puede votar por más? Se vota por uno solo en concejales y consejeros regionales. Y bueno, y en nuestra provincia de Magallanes, que incluye Punta Arenas, Laguna Blanca, San Gregorio, Río Verde, se eligen 7. Cabe mencionar que también en la provincia de Última Esperanza, que está Natales y Torres del Paine, se eligen 3. En Tierra del Fuego, que está por venir, Primavera y Timauquel, se eligen 2. Y en Puerto Williams se eligen 2 más. Ahí se llenan los 14
consejeros que hay en la región. Entonces es súper importante también que estén en conocimiento en eso, que cuando vayan y les pasen la papeleta de más de 50 candidatos al Consejo Regional, tienen que votar por uno solo. Entender que la votación es por un solo candidato. Exacto. Y es importante que la gente lo entienda. Es un solo concejal, un solo consejero, un solo gobernador, un solo alcalde. Esa es la votación. No votar por listas, no votar por más personas, porque si no al final los votos terminan siendo anulados. Muy bien. Oiga, tengo que preguntarle, han salido en las últimas horas ahí unos chats que se suman a la polémica respecto al convenio con Procultura aquí en Magallanes. ¿Cuál es su impresión al respecto? Bueno, yo espero que la justicia haga su pega. Hay que esperar qué es lo que suceda con estos chats, que ahora en los últimos días salió que Alberto Larraín, que es no sé si el presidente o el encargado de la Fundación Procultura, que es esta fundación que ha tenido el problema en varios gobiernos regionales por el tema de traspaso de fondos. Trabajó acá en Magallanes también con el gobierno de acá, y tienen conversaciones, salieron un par de chats con el actual gobernador Jorge Flies, por lo cual siento que hay que investigar eso. Al menos a mí a priori no me parece ético que una fundación, ya sea cualquiera, hable tan directamente con una relación ya se puede ver de amistad con una autoridad, en este caso con el gobernador, pero yo reitero, espero que la justicia haga su pega y en ese caso yo al menos mi candidata, lo he dicho, es Daniela Arecheta, porque creo que ella va en la senda de la transparencia, de la gestión además, y de poder tener más proyectos, que esa es una crítica más que en este tema, que no es menor, de la transparencia, pero sí también ha habido un grave, yo creo, falencia en esta administración del gobierno regional, que es la poca cantidad de proyectos, y eso se ve reflejado, si ustedes pueden ver, en los últimos meses, que yo fui crítico ya en los últimos 2 años, pero si se van de aquí a 6 meses atrás, en las votaciones de cuando se votaba para aprobar o rechazar proyectos, era muy poco los proyectos que habían para aprobar y rechazar. Entonces, uno se da cuenta que faltaban proyectos, y es por eso que ahora, por ejemplo, se votó hace 2 o 3 semanas la compra de un avión para Carabineros por 7.300 millones de pesos, porque obviamente eso es un proyecto fácil de presentar para la ejecución presupuestaria. Entonces ahí uno dice, pucha, ¿habrá sido tan necesario este avión o fue finalmente para poder gastar la plata y finalmente a fin de año decir que la ejecución presupuestaria fue de un 100%? Entonces esas son las cosas que yo siento que ha sido más improvisado en esta gestión. No se ha visto un trabajo claro de qué es lo que se va a hacer, porque se ha dicho que los proyectos, por ejemplo, de alcantarillado se van a hacer. Yo no he visto todavía el comienzo, por ejemplo, de Pampa Redonda, que el gobernador tanto dice que es prioritario. Recién ahora, al parecer, partiría, pero todavía no va a partir. Por eso, desde el minuto 1, cuando yo sea consejero, voy a pedir la información, porque ese proyecto ya lleva 3 años. Entonces, que aún no parta ni siquiera el diseño de ese proyecto, a mí al menos me parece impresentable, y más que a mí, a todos los vecinos de ese sector que siguen no teniendo un servicio básico tan importante como es el alcantarillado. Jack, uno cuando conversa con la gente, a uno le llama la atención y la gente te lo comenta, que cuando están terminando los gobiernos o hay elecciones, comienza una seguidilla de proyectos cuando hubo tremenda sequía. ¿No crees tú que debe regularse el tema de la salida de quienes van a la reelección, y lo otro también el tema de los proyectos, que esto no puede ser una danza de inauguraciones al final de un proceso y durante los años anteriores hay un sinnúmero de vacíos o escasez de inauguraciones, de primeras piedras y otros?
Pucha, yo más que nada es legal lo que se hace. Lo que a mí me parece es poco ético de las autoridades que lo hacen. Y es por eso creo que los candidatos en este caso deben darlo a conocer para que la ciudadanía vote informada de lo que está sucediendo por como lo que yo te decía. O sea, hace 6 meses no se estaba aprobando ningún proyecto y ahora en las últimas semanas se aprobaban 3.000, 5.000, 7.000 millones por sesión del gobierno regional. Entonces, obviamente eso se sabe que es porque es tiempo de campaña y obviamente no es ético y no es transparente para la ciudadanía. Entonces, más que nada, yo te diría que se debiese hacer un llamado más a los medios y a los candidatos de informar estas situaciones para que la gente, los vecinos voten informados. Si es que finalmente quieren votar por una persona que haga estas malas prácticas a mi modo de ver, bueno, es la democracia, pero que lo sepan que hay autoridades que siguen cometiendo estas malas prácticas y de esta política antigua que ya no queremos más. Sí, sin duda, el Cervel hoy día, ustedes lo saben, como candidato, la cantidad de papeles que le están poniendo, tiene que poner luneta, papel, tiene que poner una fotografía, papel, tiene que, genera publicidad, tiene que hacerlo. Además, a nosotros, a los medios, ahora también nos exigen subir a la página del Cervel todos los contratos, valores, montos, en fin. Entonces, al final hay una regulación múltiple para los nuevos, pero a veces para aquellos que van a esta reelección tienen esta flexibilidad que les otorga el cargo, y yo creo que eso es lo que uno comenta. Nosotros le avisamos a nuestra sintonía que estábamos en una fiscalización en nuestra planta transmisora, ahí para algunas sorpresas que vamos a tener, pero lo que nos llamaba la atención, más allá de contar esto, es que había un número de caballos importantes y que hoy día están por toda la ciudad. Y cuando tú te bajas ahí también comienzan a aparecer perritos de todos lados. Y hago este comentario para acercarlo a la pregunta de la tenencia responsable, que creo que es un tremendo concepto que hay que evaluar, hay que analizar y ir viendo cuáles van a ser las determinaciones que vamos a tomar también, porque aquí la mayoría de esos caballos tienen propietarios, la mayoría de estos animales también, pero los dejan sueltos, entonces se van generando problemáticas que van avanzando con el tiempo y después vemos mordeduras, después vemos que chocan y matan a un caballo, en fin, hemos visto y hemos sido testigos de todo aquello, o sea, todos en Punta Arenas hemos tenido una noticia o una experiencia o nos han contado respecto a una de estas situaciones. Sí, o sea, yo al menos en ese sentido, hace años, de hecho, antes del 2022, cuando fui jefe de la Subdere, que la Subdere tiene una línea de tenencia responsable de animales, era bien enfático en que este tema tenía que ser prioritario, por ende en el gobierno anterior se inyectaron muchos recursos en este tema y se enfocó harto en educación, en esterilización, que eran 2 temas yo creo que fundamentales para combatir la no tenencia responsable. Y si uno va a las poblaciones que me tocó en su minuto ir, obviamente sucedían casos muy de día a día, pero que son molestosos. Por ejemplo, que el perro del vecino pasaba en la calle ladrando o con el peligro de que los hijos de uno pudiesen ser mordidos por este perro. O que el vecino también tenía en muy mal estado su perro, no le daba comida en 2 días, cosas por el estilo. Entonces, desde en ese entonces, ahora yo creo que se ha ido, cada vez han sido más graves los casos y bueno, ahora hace 2 semanas todos sabemos lo que ocurrió con un perrito que fue violado y además después matado por una persona enferma, que yo al menos espero que este hecho cause un poco más de conmoción en las autoridades y le tomen el peso a este tema que lleva años y que tenemos que combatir. ¿Y cómo se combate? Con educación. Como bien lo decía, eso obviamente es a largo plazo, pero tiene que haber educación. Yo lo he comentado a los medios y a las personas con las que me he reunido que les interesa este tema. Los estudios
hablan de que en los países desarrollados aproximadamente el 15-20%, 15-18% de la población en países desarrollados tiene mascotas, que es muy poco. Acá en Chile, entre el 65 y el 75% de los habitantes tiene una mascota. Entonces, ¿por qué es eso? Porque en países desarrollados se le toma el peso al tener una mascota, una responsabilidad súper grande. ¿Por qué? Porque si uno no lo cuida, si uno no lo deja, si uno lo llega a dejar tirado en la calle, las multas son gigantescas, por lo cual muy pocas personas toman esa responsabilidad. Acá en nuestro país debiese ser lo mismo. La ley está. El tema es que hay que llevarla a cabo y eso requiere obviamente también recursos, que es lo que los municipios también reclaman, que no tienen recursos para tener fiscalizadores y todo el tema. Entonces, hay que ponerle el cascabel al gato a ese tema. La buena noticia, y eso ahí es donde yo creo que puedo ser un buen elemento en el Consejo Regional, porque manejo la ley y cómo funciona el gobierno regional. Se ha creado por esta nueva ley de gobiernos regionales una glosa para tenencia responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno regional que quiera puede decir para la ley de presupuesto del año siguiente que quiere crear una glosa para tenencia responsable de animales. Ahí hay que obviamente evaluar el monto para ver qué es lo que se quiere hacer. Año a año se puede cambiar, pero crear esta glosa que va a permitir que se pueda ocupar recursos en este tema sin tener que buscarle la quinta pata al gato legalmente. No va a haber ningún problema legal en que uno diga vamos a, por ejemplo, a invertir 100 millones de pesos este año en educación en las comunas de Porvenir, Natales, Punta Arenas, te estoy inventando. O vamos este año a financiar una clínica móvil en Punta Arenas para que se le haga más fácil a la municipalidad y también a los vecinos el tema de la esterilización. Como se hizo, por ejemplo, ahora, hace 2 meses, Hyundai hizo un convenio con 4 municipios en la región metropolitana en donde tienen ya una clínica móvil espectacular que va a servir obviamente para que el municipio pueda ir moviéndose de lugares para esterilizar. Entonces, son cosas que se pueden hacer, no es nada del otro mundo y lo están haciendo en otros lados. Entonces obviamente se puede replicar perfectamente este tipo de ideas y mejora obviamente este gran problema que tenemos, que es el tema de los perros callejeros, que el perro callejero no tiene la culpa. El perro callejero no es que nació ahí, sino que fue culpa de una persona que lo dejó botado lamentablemente por ser un irresponsable. Sí, se generan un montón de situaciones. Vamos a ver si es que se comienzan a generar las campañas de difusión, de educación que tú planteas, porque finalmente estos animales, claro, no tienen la culpa y en eso estamos 100% de acuerdo, pero que generan problemas a los ciclistas, a los motociclistas. Conozco gente que ha ido a entrenar al sector de Río Seco y los perros los han mordido y han tenido que llegar al hospital con con la gravedad que esto implica. Lo otro, los humedales, que tenemos varios en nuestra ciudad, y hay sectores donde yo, tras donde vivo, bueno, que queda muy cerca de donde usted tiene su emprendimiento, hay un humedal que está allí y que en algún momento estaba lleno de aves y de muchas otras especies que tú has visto desaparecer. ¿Y por qué han desaparecido? Porque precisamente llegan verdaderas manadas. Yo he sacado fotografías y he grabado videos de verdaderas manadas y trabajan como manadas para precisamente atacar a todas las especies que están en estos humedales. Tanto pasa ahí como en el humedal de Tres Puentes y otros sectores. Entonces a uno lo preocupa y también le hace un llamado de atención, un clic. Porque por un lado, claro, todos queremos a los animales y todo, pero ¿qué pasa en este tema donde es horizontal y tiene que ver animal con animal o especie con especie? Es un tema complicado. No, tal cual. Bueno, y una última cosa antes de que cambiemos el tema con este tema que también es súper positivo, el tema de las organizaciones. Las agrupaciones de este tema de la tenencia responsable juegan un rol fundamental y en nuestra región tenemos varias que están haciendo la pega hace rato, pero obviamente les falta recursos. Algunas no tienen, por ejemplo, algún lugar
para poder hacer su trabajo, por lo cual han estado ahí tratando de conseguirse algún lugar o lo hacen mediante un tercero, o finalmente recursos para poder subsistir año a año, que lo hacen obviamente con ayudas, con rifas, etcétera. Lo positivo también es que el gobierno regional ya está teniendo recursos para organizaciones. Este año, de hecho, justamente el concurso se está terminando ahora o ahora se están ya dando los ganadores. Así que eso igual es una buena noticia, pero siento que falta más ayuda para ellos porque a lo que ellos pueden postular es a proyectos finalmente de esterilización, educación, etcétera, pero se les puede ayudar más para finalmente no darle toda la responsabilidad o al municipio o al gobierno regional, que es un poco el trabajo que yo creo que hay que hacer en general con todo este tipo de temas, de que si hay agrupaciones sin fines de lucro que hacen un trabajo excepcional y además con amor, ¿por qué no darle a ellos los recursos para que ellos gestionen? Entonces es una buena idea, así que yo al menos ya he estado en contacto porque nos conocemos hace años con un par de agrupaciones y espero ya concretar reuniones para bajar un poco las ideas y ir concretando para que no sea pura idea y empecemos a concretar y decirle al próximo gobernador que haga la pega en este sentido. Sí, y bueno, y las instituciones también debe haber fiscalización, porque también nos hemos dado cuenta de que hay gente que acumula perros, que acumula perros, y al final no les puede entregar ni las más mínimas condiciones de seguridad alimentaria, de limpieza, de higiene, y finalmente termina siendo una mayor problemática que los perros estuviesen en la calle, que es algo increíble. A veces la solución también termina o comienza siendo un problema. Sigamos avanzando. Bueno, aprovechemos también verle los Golden Retriever. Eran una de las fundaciones que me acuerdo que se comunicó esa vez que los trabajos que se desarrollaban con ellos. Sí, Golden Retriever hace una tremenda pega que muchos se confunden que es solamente para la raza Golden. No, ellos trabajan en general y sobre todo el tema de adiestramiento, un buen adiestramiento que no es el que se conocía antiguamente, que era el reto o muchas veces hasta el pegarle a la mascota, sino un adiestramiento obviamente de que el perro entienda. Y otra agrupación, la agrupación Vía también, que hace un trabajo ahí, la Margarita, que hace un trabajo con todo su equipo excepcional. Sí, hay un montón de gente que hace tremenda pega, que a veces le faltan los recursos, pero hay otra gente que también se mete ahí y genera problemas, y hemos visto algunas denuncias. Sí. Hoy el tema del alcantarillado lo trató al principio, cuando hablábamos de los proyectos, de todo lo que se ha demorado esta historia. ¿Usted cuándo fue subdere? Del 2018 al 2022. Gobierno anterior. Del 2018. Y en dicho lugar ya se sostenían reuniones y trabajos para ver el tema del alcantarillado en distintos lugares de nuestra ciudad. Y hoy día estamos a 2024 y todavía no comienzan las obras. O sea, del 2018 a la fecha hemos visto solamente diseños. Sí, de hecho, el 2021 parte el diseño de el alcantarillado de Río de los Ciervos, que ahí el gobierno regional en ese entonces, cuando todavía no asumía el gobernador Flies, que todavía era intendente o intendenta la persona designada, se parte con este diseño que se hizo un trabajo con la comunidad para ver cuánta gente era, cuántas propiedades, etcétera, el cual finalmente yo no sé qué ocurrió con ese diseño y no sé en qué está el proyecto, si es que finalmente se detuvo, que tengo entendido que así fue, pero si se detuvo ¿para qué? ¿Para volver a hacer otro o para qué? Eso no se ha informado y es una pena porque, como tú dices, se han perdido años. En el caso de Pampa Redonda se había partido con un diseño que lo hizo la municipalidad. No terminó de buena manera ese diseño, hay que decirlo, pero sí se podían rescatar varias cosas para no partir de cero, lo cual el gobierno regional no quiso y quiso partir de cero.
El tema es que esto fue, como te digo, hace 3 años atrás, casi 4 años atrás, por lo cual podrían haber partido de inmediato un nuevo diseño, si hubiesen querido desde cero, que nunca fue lo que yo decía, porque como te decía, habían ya cosas que se podían ocupar de este diseño que terminó mal. Pero bueno, si querían hacerlo desde cero, no había problema. Pero recién ahora, previo a elecciones, supuestamente están partiendo, según la carta Gantt que a mí me llegó, lo va a hacer Aguas Magallanes, que partían ahora en septiembre. No sé si habrán ya partido, pero se pierden años. Entonces, y obviamente es previo a elección, además, que hace el anuncio el gobernador Fríes, que nuevamente ocupa estas malas prácticas. Lo mismo con el tema del Andino. El Andino, he hablado con un par de dirigentes también por el proyecto de gas, que el proyecto de gas se financió por Subdere, la primera etapa, y eso terminó el 2022. Y el tema es que se ejecutó y recién se está terminando ahora el proyecto. Muy bien que se haya terminado, perfecto, pero hubo lentitud, y hay que decirlo. O sea, hay que decir las cosas buenas, que finalmente se termina el proyecto, pero hubo lentitud. Ese proyecto en ejecución debiese haberse ejecutado en menos de un año, si se hubiese licitado. Entonces, son todas esas cosas que hay que preguntar por qué ocurrieron. Y ahora recién están partiendo con la extensión de ese proyecto, que ahí me parece muy bien, pero espero que no se demoren lo que se demoraron en esta primera etapa. Entonces son varias cosas que finalmente ahí yo creo que igual los consejeros regionales juegan un rol fundamental en ser catetes y en ir preguntando qué está pasando con este proyecto, por qué se está demorando, llamar a la unidad ejecutora. Y siento que el consejero regional durante los años se ha ido quizás acostumbrando a solamente levantar o bajar el dedo, que es lo que quiere decir aprobar o rechazar proyectos solamente, y no en otra de las facultades que tiene, que es la de fiscalizar, ir a terreno, preguntar, llamar a las autoridades correspondientes para que vayan mostrando el nivel de ejecución de cada proyecto. Sí, la gestión es fundamental y el entender las condiciones también geográficas. Me acuerdo que el de Río de los Ciervos había todo un tema porque se había generado un diseño en base a terrazas por las características geográficas de dicha zona y que era atípico y era distinto, no era un proyecto en un sector que es una explanada. Entonces, todo eso lleva y conlleva un tiempo adicional. Sí, tal cual. Por eso, al menos el de Río de los Ciervos, a mí me gustaría saber qué es lo que pasa. Yo no he escuchado a nadie del gobierno regional qué pasó, ni tampoco lo he visto mencionar como que esté en carpeta, y me llama la atención porque, como te digo, era un proyecto que ya se había avanzado en el diseño y además es un sector de la ciudad histórico. Está súper poblado, además. Y además súper poblado. Entonces, me llama la atención que no sea prioritario en estos minutos, porque al menos lo que yo creo que el tema de los servicios básicos, ya sea alcantarillado, electricidad, agua potable, gas, debiese ser una de nuestras prioridades para dotar, ojalá, al 100% de nuestros vecinos con los servicios básicos. O sea, todavía no puede ser que todavía hayan personas a 5 o 10 minutos del centro de la ciudad sin servicios básicos. Y nos estamos preocupando, por otro lado, de concretar un centro antártico por 160.000 millones de pesos, que sí va a traer beneficios a la región, perfecto, pero siento que hay prioridades antes, lamentablemente, de hacer esto, que podríamos haber ganado tiempo, quizás habiendo ya estando en ejecución varios de estos proyectos que te menciono, Mauro, en vez de estar hablando y no ejecutando. Sí, uno esperaría que de una vez por todas se generaran estos proyectos globales, no este pimponeo de tratar de dar soluciones a sectores a medida que voy teniendo plata o a medida que me van saliendo algunos recursos, sino tener un plan estratégico que diga, ya vamos a comenzar con este sector, pero completo, pavimentación, alcantarillado, agua, luz, gas, entregarle todo completamente ahí, y vamos a abordar este sector
sector, porque esta realidad no solamente se da aquí en Punta Arenas, en Puerto Natales también, a 5 minutos de la ciudad están los huertos, que Tal es cual. la entrada de Natales, y tienen exactamente la misma problemática, Sí. que tiene que ver con el alcantarillado, porque tienen agua ahí que se la entrega a un privado a través de un sistema de riego, algo medio extraño, medio complejo, pero se da, pero tienen unas calles que son intransitables en invierno y que obviamente requieren pavimentación, y por ahí algunas autoridades medias responsables, creo yo, y de eso me hago responsable, han dicho no, pero es que le vamos a pavimentar, y yo le digo, ¿cómo van a pavimentar sin antes poner el alcantarillado y todo lo que tiene que ir, el gas, qué sé yo, el agua, todo ordenado ahí debajo de estas calles? Si no, después vamos a tener que romper las calles de nuevo para poner, entonces cual. tienen que haber planes integrales para esto. Bueno, y tal cual, y volvemos al tema del andino. El andino tampoco tiene agua potable y alcantarillado. Entonces yo justamente hablaba con varios vecinos de ahí y les decía, pucha, si es que les llegan a prometer el alcantarillado o el agua potable, que en general siempre prometen primero el agua potable porque el proyecto es más Más fácil. les decía, pucha, no, que les hagan los dos proyectos en conjunto, obviamente, porque o si no va a pasar lo que pasa ahora, que tienen agua potable pero no alcantarillado y les queda literalmente la embarrada en sus terrenos. Entonces, y además porque se encarece al hacer primero una excavación para agua, queda listo, tapan y de nuevo van a tener que hacer otra excavación para el alcantarillado. No, Entonces, y es un problema para todos, Jack, porque finalmente esta agua negra o agua sí, sucia, como tú queráis llamarla, empieza a entrar a las napas subterráneas. Tal cual. Que nosotros tenemos aquí en la región un montón de napas subterráneas, entonces al final empieza a contaminar todo el agua y a generar situaciones complejas para los vecinos de dichos lugares. Y además para muchos agricultores que tienen Sí, claro. sus quintas, que tienen su lechuga, bueno, todas sus verduras y frutas que venden muchos y que obviamente se preocupan porque pueden estar sus aguas contaminadas, que era lo que obviamente me decían, y era la urgencia también por la que querían tener el alcantarillado. Entonces es un temazo que al menos yo me comprometo a que, al menos a presionar para que el gobernador de turno priorice este tipo de proyectos desde el día 1. Sí, es tremendamente necesario cómo vamos de una vez por todas generando estos proyectos. Y no importa si a la gente a veces no les interesa que el proyecto demore 5 o 6 años, se la bancan de igual forma, si es que tienen que ceder parte del terreno para que las calles estén ahí. Ellos quieren modernidad y quieren sentirse parte de, y no seguir viviendo año tras año con estas problemáticas, y creo que es una responsabilidad de los gobiernos, de los municipios, ir interviniendo esto y finalmente asumir la responsabilidad, porque muchos dicen no, pero es que está fuera del plan regulador. Sí, pero el plan regulador tú lo construyes y te estás dando cuenta que la necesidad de las comunas es que las personas no pueden pagar una vivienda, no pueden acceder a una vivienda, y ¿qué hacen? Comienzan a comprar estas medias hectáreas, estos terrenos, y empiezan a hacer autoconstrucción y se va dando, pero es una realidad y no le podemos seguir escondiendo esto, que es un hecho, y de que nos damos cuenta que ya pasan los años y que es una necesidad, porque hay mucha gente que no puede acceder a un crédito bancario, pero tampoco les da para postular a las viviendas sociales, y esta es la única solución que tiene. Entonces hay tema para cortar y para abordar en dicho tema. Hablemos del deporte, así como no sabemos cuántas casas hay en los distintos lugares, en los huertos, aquí en todos los alrededores. Tampoco tenemos mucha claridad de cuántos deportes estamos practicando y cuántos deportistas somos. Sí, ese es un temazo que yo hace tiempo le venía dando vuelta, pero obviamente como no estaba, no tenía ninguna injerencia, decía, pucha, que lata que no se tenga esto, pero no estaba 100% seguro. Ahora lo corroboré la información, que tal como tú mencionas, Mauro, no hay un indicador desde el gobierno regional ni tampoco del IND que dé cuenta de cuántos deportistas tenemos en cada rama, y además cuántos deportistas de alto rendimiento, que eso yo es más que nada en donde me quiero enfocar, para
para la designación de recursos. ¿Por qué? Porque en estos minutos cualquiera puede ir al gobierno regional, pide recursos para quizás algún torneo, y el gobierno regional no tiene cómo saber qué número es, o si hay más jugadores que vienen antes que esta persona, o el equipo finalmente, si son el número 1, 2 o 3 de acá de la región o de la comuna. Entonces no hay una claridad. Y eso obviamente serviría, para que el gobierno regional pueda trabajar a priori y coordinadamente, que es un poco lo que yo quiero impulsar, que a principios de año ya se vea y se le pida a todas las ramas cuáles van a ser sus competencias anuales, para que el gobierno regional pueda calcular cuántos recursos tiene y cuánto puede dar, y finalmente poder abarcar obviamente a la mayoría de los deportistas y equipos. Y ahí, si es que no alcanza, obviamente ir priorizando, pero ir priorizando con argumentos, o sea, diciendo, bueno, acá le vamos a dar a los uno de cada rama, por ejemplo, te estoy inventando, y si es que va sobrando, obviamente, a los demás equipos. O este año vamos a priorizar, no sé, al deporte de natación, porque tienen un mundial. Entonces el mundial se hace cada 3 años, y este año les toca mundial, y los niños, hay, no sé, 4 niños clasificados, por lo cual eso es prioridad en estos momentos en nuestra región. Entonces, tener esa claridad y finalmente aprovechar los recursos que tenemos, que obviamente siempre van a faltar, de la mejor manera. Y tener un censo de deportistas va a servir para eso, y que no se siga dando recursos porque llegó esta persona, o porque esta persona conocía a tal, o porque finalmente sabía cómo postular, que también me ha pasado mucho ahora que me reúno con los deportistas, que también es otra cosa que yo voy a ser muy enfático con el gobierno regional y con los consejeros, de dar a conocer más los fondos y de explicar cómo se postula. Y obviamente que sea lo más simple posible, para que no sigan quedando o personas fuera de base porque no presentaron un papel, o no postulan finalmente porque no saben, que me ha pasado mucho ahora con diferentes ramas y con diferentes deportes que obviamente necesitan los recursos y no han podido porque no tenían idea. Sí, es en general, a veces nos ponemos más papistas que el Papa, y que es un dicho popular muy antiguo, pero que tiene mucha razón, porque empezamos a pedir un sinnúmero de documentos, mareamos a la gente, las plataformas muchas veces no son las más amigables, y por ahí no te deja subir los documentos, en fin. Entonces creo yo que debiésemos hacer una plataforma donde a través de generalidades hagamos una clasificación, y después de quienes sean o opten ahí ya pedirles más en terreno y en trabajo mancomunado todos los requerimientos, y darles más tiempo, porque de verdad que hay gente que se complica muchísimo. Y sabes, lo que me da pena de esto es precisamente lo que tú mencionas, que muchos quedan fuera porque no tienen la capacidad técnica, porque no tienen quien les suba. Los adultos mayores a veces tienen que llamar a los nietos y todo, y no todos son expertos en subir proyectos o en hacer presentaciones. Entonces hay mucha gente que queda fuera. Y lo otro que acontece y que pasa, y no solo en el deporte en general, es que empiezan a aparecer estos amigos de los proyectos, y gente que ve una utilidad en subirle los proyectos, y empieza a cobrarles comisiones. A veces la mitad del proyecto se va para el que lo sube, y en la gestión del deporte queda un porcentaje, y hay otros que van a ofrecer, que se dedican después a ofrecer proyectos o generación de proyectos para ellos sacar su rédito. Entonces se va contaminando el sistema, y es algo que sabemos que existe, pero como siempre en este país le hacemos, nos tapamos los ojos, y en algún momento cuando explote, pero esto viene pasando y somos lo peor de lo peor de lo peor, pero nos estamos dando cuenta que acontece. Tal cual como tú mencionas. Por eso, bueno, es la idea de este censo, para que se transparente más, y finalmente, para, como bien decía, para aprovechar mejor los recursos que tenemos, en este caso en el deporte, que es tan importante, y además que tenemos muchos deportistas connotados, deportistas campeones sudamericanos, panamericanos, y que obviamente
se invisibilizan y además no reciben recursos, que es lo peor. Sí, y no todos se tienen la opción de entrar a los centros de alto rendimiento y de obtener los beneficios que se obtienen en el centro de nuestro país. Bueno, y muchos de ellos tienen que ir a ganar Olimpiadas, tienen que ir a ganar Panamericanos y ahí les llega algo de recursos, pero no es fácil hacer deporte en nuestro país, a diferencia del país hermano del otro lado del alambre, donde sí hay un montón de becas universitarias, donde sí hay un montón de becas, incluso generación de trabajo, donde al deportista lo llevan a un club, le generan ahí, le consiguen pega, en fin, ellos enfrentan el deporte de otra manera. ¿Para qué nos vamos a extender más en ese tema? Pero los resultados ahí están, cada vez que participan en algún deporte, tienen resultados positivos, resultados exitosos, y nosotros, con suerte, a veces y con mucho sacrificio, llegamos a estos torneos. Tal cual. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si se logra generar este fondo que ayude permanentemente a nuestros deportistas, a las delegaciones y a los deportistas individuales. Esto de los completos, de los bingos, de las rifas, y se sigue dando, sí, eso es lo más triste de todo, que muchos se tienen que abordar y seguir en esto. Entonces, cuando ya en el tema de la salud, cuando en el tema del deporte, cuando en otros temas tenemos que hacer un montón de rifas y beneficios para tratar de ayudar, y todavía no cambiamos eso, es porque hay que intervenir y hay que aplicar algo. Sí, o sea, tal cual. Y para ir cerrando ya la idea, el censo va a servir, como mencionaba, para ojalá, que es un poco lo que espero que todos los consejeros electos también apoyen esta moción, esta idea de tener un fondo extra, un fondo de deportistas anual, como glosa, que va a permitir, obviamente, hacer un trabajo. Mi idea al menos es mirar alguna competencia de aquí a 4 años, que puede ser, por ejemplo, los Juegos de la Araucanía, de aquí a 4 años, y ponerse objetivos a mediano y a largo plazo, que puede ser a 2 años, y después, obviamente, el objetivo final a 4 años, para, obviamente, tener mejores resultados, pero un trabajo claro, que se vea que se va a hacer el año 0, el año 1, 2, 3, 4, que ahí pueden venir varias cosas. Por ejemplo, el traer entrenadores de ciertas ramas para acá para capacitar a nuestros entrenadores, como también, obviamente, entrenar a nuestros jugadores. También se pueden ir ciertos entrenadores a hacer una pasantía a algún lugar de nuestro país en donde algún deporte sea connotado, o fuera de nuestro país también por un par de meses para recibir la experiencia, obviamente, del deporte. Y por otro lado, obviamente, el tema con los deportistas, de que algunos deportistas puedan viajar a ciertas competencias durante estos 4 años para tener, obviamente, mejor rendimiento y más experiencia para como te decía, la competencia final, que podría ser una buena idea el tema de los Juegos de la Araucanía, que es nuestro mejor lugar ha sido un 8º lugar, por lo que me comentaban, que siento que yo creo que nos merecemos más, y podemos hacerlo, obviamente, pero esto es trabajo. O sea, por ejemplo, Colombia es un trabajo espectacular hace 15, 20 años en cuanto al deporte olímpico, y ahora, si tú ves en las Olimpiadas, Colombia siempre está ahí liderando, y también en deportes que vieron y empezaron a priorizar, obviamente, porque no se puede abarcar en todo, pero por ejemplo el ciclismo, Colombia es un referente, pero porque se enfocaron en infraestructura, en capacitar a los entrenadores y, obviamente, en los deportistas tratarlos como corresponde. Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que, al menos, enfocarnos en el tema del deporte, empezar a profesionalizar un poquito más las ideas, las políticas públicas, y no es inventar la rueda, es hacer lo que se ha hecho en otros lados, y acá mismo en Magallanes. Esta idea que yo te digo se hizo del 2000 al 2004. El proyecto está, Desarrollo Social lo tiene, entonces no es
no es inventar la rueda, es obviamente actualizarlo y obviamente ponerle cosas que ahí yo creo que varios podemos mejorarlas y dar mejores ideas para tener un proyecto robusto y que le haga bien finalmente a nuestros deportistas, técnicos, dirigentes, etcétera. Sí, ir un poco profesionalizando esto y también buscando en algún momento entregarles mayores herramientas, pero también reconocimientos. No sé, yo me imagino, hay mucho dirigente vecinal, hay mucho de dirigente deportivo. Vamos buscando cómo le entregamos beneficios, un descuento tributario, por ejemplo. Oiga, que no pague la patente de la basura. No sé, te estoy tirando ideas al voleo, pero que aquella persona sienta que hay un reconocimiento real, porque la mayoría de los dirigentes y de los entrenadores en el deporte lo hacen por amor al arte y han pasado generaciones y muchas veces está bien, ellos lo afrontan porque les gusta y todo, pero un diploma no es suficiente. Hoy día en un mundo moderno podemos buscar formas de ayudar, de colaborar y de que permitirles que esta entrega que ellos realizan también tenga su beneficio y también tenga su apoyo. O sea, creo que tenemos que modernizar los sistemas si queremos ser competitivos, porque el deporte es competencia. Entonces, si queremos que nuestros colores estén ahí en el podium, tenemos que empezar desde abajo. Obviamente, los entrenadores profesionales ahí en primera línea tienen sueldo y tienen otras cosas, pero aquí tú vas a un club deportivo, los entrenadores son todos amateur y lo hacen por amor al arte, o porque alguno es papá de uno de los niños y qué sé yo, así se va dando, pero debiésemos buscar algunos mecanismos de ir perfeccionando esto. No, y como te digo, en toda índole de cosas, ¿eh? Yo al menos, bueno, tú Mauro juegas ahí en el futbolito senior y a mí me ha tocado ir a verlos también, que son muchos, también, o sea, desde ahí también, ¿por qué no apostar, hacer un trabajo para en el campeonato que haya nacional de futbolito senior, apostar a ser campeones nacionales? No tiene por qué ser el alto rendimiento propiamente tal como que no sea el senior. También cada rama, cada deporte y cada persona puede ir buscando sus objetivos, pero que no es difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Entonces, y con cosas simples, tampoco es que se requiera siempre tantos recursos. Obviamente los recursos son importantes, pero muchas veces es gestión. Sí, hay harto de gestión y de apoyos en infraestructura, porque de repente el recurso humano está, hay mucha gente que se ha sacado la cresta y se sigue sacando la cresta en pos de mantener alguna institución o mantener algún deporte, pero y la voluntad está, pero cuando hablamos de temas de infraestructura, ahí el bolsillo no llega porque no son capaces de generar la cantidad de recursos que a veces se necesita para reemplazar una cancha o para arrendar un espacio, en fin. Entonces, por ahí creo que la ayuda de los municipios y el gobierno regional es prioritario e importante. Jack, ¿qué se viene para los próximos días? Bueno, vamos a seguir como hemos estado en terreno, seguimos día a día dando a conocer nuestras ideas, obviamente en medios, para que me sigan escuchando, dando a conocer lo que ya hemos hablado y más propuestas que tenemos para que todos votemos informados este 26 y 27. Y lo otro es también que todos los candidatos un poco le vayan comentando a la gente qué es lo que se elige y que tenemos tal cantidad de elecciones, porque de repente algunos se abocan no, yo soy candidato a esto y se olvidan un poquito de contarles el puzzle completo, y hay mucha gente que a veces se pierde con eso y es bueno entregarle también esta educación cívica, que los candidatos a lo que sea también vayan entregándole esta información para que nuestra comunidad esté mucho más informada. Bueno, Mauro, muchas gracias por la invitación. Espero estar antes de la elección nuevamente para poder seguir contando un par de ideas y propuestas más y bueno, y reforzar lo que ya hemos hablado para los que no han tenido la oportunidad de escucharme. Así que se agradece.
Sí, muchas gracias, Jack. Nosotros ya estaremos en los próximos días conversando con otros candidatos. Vamos a seguir con nuestra programación. Usted no se separe de nuestra sintonía y próximamente estaremos con otro Octubre 27. Que estén muy, pero muy bien. Chao. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir ni el pensamiento de este medio de comunicación.